Señor, porque tú en esta mañana no solamente estás presente en este lugar, sino que en cada hogar, en cada familia donde nos está escuchando y estamos haciendo juntos culto a ti, Señor, en esta mañana de gloria, de honra. Sabemos que tu dulce presencia está en ese lugar. Renueva nuestras vidas. Que esta mañana, oh Dios de misericordia, sea una mañana de victoria, donde marque un hito, un antes y un después. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos y honramos tu nombre desde ahora y para siempre. Amén y amén. Vamos entonces, como dije, a la palabra del Señor. Busque por favor el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer primeramente 2 versículos del capítulo 6. Dice así la gloriosa palabra del Señor, segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y la respuesta de Eliseo fue, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén a la palabra del Señor. En esta mañana, a través de este relato bíblico, desde el capítulo 8 al versículo 23, podemos encontrar 4 cosas que rápidamente quiero compartirle con usted en esta mañana. Cuando nosotros empezamos a leer el contexto de los versículos leídos, vemos entonces la situación de Israel. Dice que era azotada por Siria, y esto usted lo encuentra en el versículo 8. Había constantemente guerra, pero qué tremendo que dice que cuando el rey de Siria decía: ¿dónde vamos a atacar a Israel? ¿Dónde vamos a producir una emboscada? Dios revelaba los secretos del rey de Siria, se los revelaba al profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo iba y le contaba al rey de Israel. Y así entonces usted puede encontrar en el versículo 11 que dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me has declarado vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Pensaba que tenía un espía en medio de su reinado, pero qué maravilloso que alguien con visión entendía lo que sucedía. Y dice entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Quiero decirte, amados hermanos, que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. La iglesia de Cristo en este tiempo más que nunca está en guerra, pero esta guerra no es con las personas, sino es contra Satanás. Sabemos que Satanás en este tiempo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y a quien quiere destruir, a nosotros los hijos de Dios. Así que, amados hermanos, aquí viene la primera lección importante en esta mañana. Como dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino y Él lo hará. Sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros, amados hermanos, podamos tomar de esta ilustración para la vida de hoy. El salmista David, en el Salmo 32, versículo 8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mis amados hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, para no ser atemorizado ni ser emboscado por Satanás, debemos caminar en el camino del Señor, siendo el Espíritu Santo la brújula para este tiempo. Sabemos que son tiempos especiales donde el retorno de Cristo Jesús no es un mito, sino es una realidad. Entonces muchos de nosotros el
el diablo está ocupado no por aquellos que no conocen a Cristo, porque al mundo que vive sin Dios, sin fe, sin esperanza, a Él los tiene dominado, sino está buscando de nosotros, aquellos que un día hemos elegido este camino, aleluya, que se llama Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando usted y yo transitamos por este camino, por más emboscadas que ponga Satanás a nuestras vidas, viene el Espíritu Santo para alertarnos y nosotros no cometer amartía, es decir, errar el blanco. Ahora, ¿quiénes pueden entender esta palabra? ¿A quién Dios le revelaba los secretos del enemigo, es decir, del rey de Asiria? Hermanos queridos, al profeta de Dios. Y aquí viene la clave, amados hermanos, para vivir una vida victoriosa. En esta mañana usted y yo debemos hacer un análisis de nuestras vidas espiritual. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué es lo que me está pasando? Esto no significa que no vamos a tener adversidades, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, amados hermanos, vemos la segunda lección que encuentro cuando leo estos versículos. Y dice así entonces, dice versículo: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Vemos entonces aquí al criado atrapado por el ejército enemigo. Vemos aquí entonces que él tal vez no lo dice literalmente, pero tal vez él se encontraba rodeado y viendo la dificultad. Tal vez en esta mañana usted me querrá decir: pero pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo al hoy? Tal vez en esta mañana muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación, frente a la misma adversidad de aquel que servía al profeta de Dios. Aquel que servía al profeta de Dios había podido percibir, y no solamente percibir, sino ver con sus ojos los milagros sobrenatural que Dios hacía a través de la palabra profética de Eliseo. Pero sin embargo ahora se encontraba atrapado por la incredulidad, por la circunstancia. Tal vez en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, te encuentras atrapado por la circunstancia, a pesar de haber visto grandes milagros de Dios en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos y tantas cosas. Pero sobre todas las cosas, usted y yo hemos experimentado el mayor milagro, que es la salvación del alma, el perdón de los pecados. Pero luego que caminamos en el Señor, cuando nuestra brújula es el Espíritu Santo, muchas veces vienen las luchas, las pruebas, y ahí claudicamos muchas veces en la fe y nos encontramos como el profeta de Dios, que del profeta de Eliseo, que se encontraba atrapado. Si en esta mañana, en el nombre de Jesús, te encuentras atrapado por un problema, por alguna circunstancia, por alguna debilidad, recuerda que el Dios que estaba con Eliseo en aquel día es tu Dios, y en esta mañana está ahí al lado tuyo. Aleluya. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. En esta mañana, por eso he puesto como título a este mensaje que el Señor me ha dado: atrapados pero con salida. Porque quiero decirte que las luchas del presente no se comparan con la gloria venidera. El salmista podía decir en el Salmo 27, capítulo 1, al versículo 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los enemigos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y fíjese lo que dice la seguridad del salmista. Dice así el versículo 3: aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado.
Qué tremenda seguridad que en esta mañana, mi amado hermano, usted y yo podamos tener la misma seguridad del salmista, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Sabe que cuando estaba predicando, estaba preparando este sermón en esta mañana, vino a mi mente un testimonio que escuché hace unos cuantos años atrás. En cierta ocasión, un predicador testificó que él, en muchos viajes que hacía, en uno de ellos un día viajando en un avión hacia América del Norte, dice que de repente iba todo muy bien, pero en el medio del viaje dice que se escuchó una voz: ajustarse los cinturones, vamos a atravesar una tormenta. Y dice que todo entonces se empezaron a poner nerviosos y que empezaron a pasar por en medio de la turbulencia, y el avión se movía, las cosas se caían y se desprendió aquellas máscaras de oxígeno. Y dice que este hombre de Dios, dice que miró a su costado y vio que a su lado viajaba un joven, y entonces lo mira y le dice: pero querido, vos no tenés miedo de lo que estás haciendo, lo que está pasando, no te atemoriza esto, que podemos morir. Y él le dijo al predicador: ¿sabe por qué yo no tengo miedo? Porque el piloto de este avión es mi padre y yo le estoy acompañando en este viaje. Qué maravilloso, amados hermanos, cuando nosotros tenemos la seguridad que somos hijos de Dios, que caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Amados hermanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando Dios permite las luchas, las pruebas, las dificultades, las tormentas y los vendavales que vienen a nuestras vidas, quiero decirte que su palabra es fiel y verdadera. Él te dice en esta mañana, me dice a mí: yo no te dejaré ni te desampararé. Amados hermanos, y qué maravilloso, porque el siervo que servía a Eliseo, él estaba atrapado, no entendía lo que estaba aconteciendo, pero esto que lo tenía atrapado, vemos entonces que él dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Es decir, que él, a pesar de la circunstancia, lo que estaba atravesando, él dice, amados hermanos, que corrió a su Señor. Y qué tremendo la respuesta de este hombre. Él le dijo, Eliseo le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Y en esta mañana quiero hablarte, querido hermano, un segundo más o un minuto más, aquellos que me están escuchando, no tenga miedo por la circunstancia que estamos atravesando en este tiempo. El miedo paraliza, el miedo te detiene, el miedo no es de Dios, proviene de Satanás. Aleluya. Aquel que estaba con el profeta es nuestro Dios en esta mañana. Así que no me voy a atemorizar. Yo no dependo de la circunstancia, usted no depende de la circunstancia que estamos atravesando como país, como ciudadano de esta bendita Argentina. No, amados hermanos, sino nosotros dependemos de la perfecta voluntad de Dios. Y una cosa quiero decirte, una de las tantas promesas que encuentro en la palabra de Dios, para mí, para usted, perdóneme que primeramente me mencione yo, porque en esta mañana no puedo hablar de lo que no vivo. Es una de las promesas tan grandes que puedo yo tener, es que Él me dice: yo no te dejaré ni te desampararé, sino que en todo momento, amados hermanos, aleluya, yo puedo ser más que vencedor por medio de aquel que murió y resucitó, y que en esta mañana se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, cuando yo pueda entender esto, hermanos queridos, no solamente aprendo de memoria, sino que puedo ponerlo en práctica. El Salmo 91, aleluya. Qué maravilloso, y cuántas otras promesas de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga, porque sabe que, amados hermanos, vemos en otra ocasión cuando también los sirios quisieron contra el pueblo de Judá. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8, dice así: vino la palabra de Dios
Dios dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Una vez más, porque más hay con nosotros que con él. Con él, es decir, con el rey de Asiria, con el enemigo, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos. Pero no solamente para ayudarnos en esta mañana, sino sobre todas las cosas, para pelear por nosotros nuestras batallas. Y qué maravilloso que cuando usted y yo entendemos la palabra del Señor, entonces entramos en la quietud de nuestro Señor. Y dice que cuando vino esta palabra, aquel pueblo de Judá, dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En esta mañana, amados hermanos, lo que estamos compartiendo es palabra de Dios. Y la respuesta de Eliseo para su criado es la misma para hoy. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Y amados hermanos, ¿cómo vino la respuesta? ¿Cómo el Señor triunfó? Porque Él cambió. El enemigo, los asirios estaban sitiando a el profeta de Dios, porque querían buscarlo para matarlo, porque sabían que Él recibía la revelación de Dios y Él le revelaba a Israel, al rey de Israel. Y fíjese, amados hermanos, porque va a cambiar totalmente luego que viene una oración. Y aquí está la clave del cristiano en esta mañana para decirte y que podamos analizar, amados hermanos, es la oración. Dice: y oró Elías y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos. ¿De quién? Del criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor del profeta. En esta mañana, aleluya, el mismo ángel que es el Señor Jesucristo te está rodeando, y usted va a poder ver, mi querido amados hermanos, cómo la oración tuvo respuesta, porque Eliseo pidió direccionado: Señor, que queden ciegos todos aquellos sirios. Y esto aconteció, y dice que luego Él los guió al medio de Samaria. Y luego cuando aquel ejército que iba para matar al profeta de Dios estuvo en medio de Siria, ahí nuevamente Eliseo ora, dice: Señor, te ruego que abra los ojos de aquellos enemigos. Y cuando ellos abrieron sus ojos, estaban en el medio de Siria. Pero qué tremenda la resolución al conflicto. Porque fíjese, amados hermanos, cuando uno está pasando por un momento de tribulación, angustia, o que tal vez hemos sufrido alguna ofensa de alguien, como ser humano nos queda dolor, tristeza, y somos vengativos, queremos vengarnos ante la circunstancia. Pero qué maravilloso cuando el Hijo de Dios entiende la palabra de Dios. Dice: no paguéis mal por mal, sino vence el mal con el bien. Y fíjese que el rey de Israel, usted lo puede leer, dice que preparó un gran banquete, les dio de comer a aquellos que venían a destruir al profeta de Dios, y luego dice que regresaron a su ciudad. Todo esto que yo le menciono, usted lo puede leer desde el versículo 18 al versículo 23. Por eso permítame en esta mañana volver a mencionarle muy rápidamente las 4 cosas que he encontrado en estos versículos. Número 1, yo debo permitir que el Señor guíe mi camino. Que en esta mañana el Señor nos dé sabiduría. ¿Para qué? Si el Señor guía mi camino, no voy a sufrir emboscada de Satanás. Porque ¿sabe por qué? Nosotros servimos a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Satanás no tiene los atributos divinos. Él actúa cuando yo hablo. Entonces, en esta mañana, permita que el Señor guíe nuestros caminos. Número 2, estamos atrapados por circunstancias de la vida.
pero tenemos salida, porque Cristo Jesús es la respuesta. Número 3, no tengamos miedo, hermanos, del enemigo, porque Jesús de Nazaret venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y número 4, bendice a los que te maldicen. En el nombre de Jesús. Y concluyo antes de orar con este versículo tan maravilloso que resume estos 4 puntos que te he mencionado. Proverbios capítulo 1 versículo 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Que en esta mañana el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé fuerza, que no perdamos nuestra confianza. Si estamos, amados hermanos, desesperanzados, vamos a orar pidiéndole que el Espíritu Santo venga de los 4 vientos y llene nuestra vida en esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, que así como estuviste con el profeta Eliseo, en este tiempo estás con cada uno de tus hijos. Ayúdame, Señor, a cada día caminar en tu voluntad, a saber que cuando vienen las circunstancias, los problemas, las luchas, siempre hay salida en el nombre de Jesús. Pero por sobre todas las cosas, quita el miedo, Señor, que viene a través de las circunstancias, porque nosotros no vivimos en las circunstancias, sino vivimos por la fe. Y sobre todas las cosas, danos en esta mañana un corazón perdonador para aquellos, Señor, que muchas veces blasfeman, hablan mal, nos hacen daño y tantas cosas, Señor. Todo lo te entregamos en ti, porque, oh Dios de misericordia, la bendición para nuestras vidas es a través de la obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.